Sean bienvenidos todos. Vamos a la palabra de Dios. Si son tan amables, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, versículos 17 al 20. Cuando estén ahí me indican si son tan amables. Y si no, lo pueden leer ahí en la pantalla. ¿Ya estamos ahí? Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál era nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. El tema de hoy: vínculos eternos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde, que nos permita el entendimiento y lo que yo tengo que saber de lo que Dios quiere que yo conozca y aplique en mi vida. Señor, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo, mi Dios, que nos permites estar aquí reunidos como iglesia, donde podemos leer esta porción, Señor, que sin duda, mi Padre, tú lo tienes preparada para tu iglesia, no solo hoy, desde hace aproximadamente más de 2000 años, y que seguramente se ha leído, estudiado, repetido, ha edificado, ha confrontado a todo aquel que tú has tomado como pueblo, Señor, a todo aquel que nos decimos ser tus hijos, Señor. Padre, háblanos en esta tarde. Alúmbranos, Señor, el entendimiento, mi Dios. Pon en el corazón este anhelo de llevar a cabo lo que hoy quiero, Padre, en ti conocer, en ti aprender. Señor, usa este vaso y, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo haga el restante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos continuando con nuestro estudio que llevamos aquí en la iglesia, que se llama, es una carta que estamos estudiando, Primera de Tesalonicenses, y la serie se llama, ¿cómo se llama? Una promesa vigente, claro. Y miren, vamos a ver cómo esta porción que acabamos de leer hoy, que pudiera parecer pues como que una lectura donde Pablo demuestra un amor muy grande, que precisamente es eso lo que vamos a ver, donde podemos, si nos metemos, si meditamos en estas líneas que acabamos de leer, me gustó que lo que decía un comentarista, se pueden leer los latidos de Pablo en estas palabras que acabamos de leer, por la intensa pasión que él tenía por la iglesia, pasión no desbordada como vamos a ver más al rato, sino como una pasión enfocada a una acción por amor a la iglesia. Hemos estado estudiando, hermanos, y quiero que esta carta ha sido muy edificante para nosotros, y yo quiero confesarles algo, porque para mí fue un poco difícil la decisión del título. Yo platicaba con Michelita, le decía, bueno, vínculos eternos, y le daba la otra parte, el amor que traspasa el tiempo y la distancia. Pero vimos que era un poco largo el título y entonces nos quedamos, ¿será? Pues que parecieran dos títulos, vínculos eternos y el amor que traspasa el tiempo y la distancia. Pero al entender y al estudiar y al escribir la presente enseñanza, pues me di cuenta que dentro de vínculos eternos va implícito lo que ya decía la segunda parte. Entonces decidimos como vínculos eternos. Y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque fíjense, voy a empezar desde aquí. Nosotros como cristianos, todos nosotros somos muy dados a decirnos y llamarnos cristianos. Pero sin embargo, escucha por favor, sin embargo, por nuestra incapacidad, que muchas veces es por la abstinencia, por la apatía, por la flojera de no ejercer lo que me corresponde como mis disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas, pastor? La oración, la lectura y meditación de la palabra,
Al no ejercer eso, al no alimentar mi espíritu, se ve reflejado en lo que pudiéramos decir hoy, o lo que hemos escuchado alguna vez, como eso que se le llama ese mal alimento, y que se refleja espiritualmente en una debilidad. Y lo que más particularmente se ve es en el amor hacia los demás. Me llamo cristiano, pero cuando se trata de demostrar el amor hacia los demás, como que me queda corto el nombre. Y es algo que de lo que tenemos que entender, hermanos, porque muchas veces eso sucede. Esa anemia espiritual, que era lo que estaba buscando esa palabra, la anemia espiritual se ve inmediatamente. Por favor, permítanme esa expresión, anemia ustedes conocen, hablando de mal alimento, pues sucede en nuestros cuerpos. Pero espiritualmente, cuando hay un mal alimento, pero realizado por mí, porque intencionalmente yo debo de buscar al Señor, no solamente los domingos en una hora, hora y media, que a veces me pesa. En la semana yo tengo que hacer mi ejercicio diario con el Señor, mi ejercicio practicar con el Señor ese espíritu que esté relacionado con Él, conectado con Él. Cuando yo tengo esa anemia espiritual, se refleja, no hay soporte, no hay perdón, no hay tolerancia, no hay amor. Jesús dijo en Juan 13, versículo 34, fíjense, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego fíjate el versículo 35, cómo lo confirma: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Léanlo conmigo: si tuvieran amor los unos con los otros. Acuérdense de dónde venimos desprendiéndonos, del título, vínculos eternos, que les dije, no quise ponerle el amor que traspasa el tiempo y la distancia, pero estoy dando una definición, porque lo que vamos a ver hoy es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestra capacidad de amar, sobrepasa cuando yo no estoy en el Espíritu, cuando yo no estoy en Cristo, cuando yo no estoy en Dios. Pero Dios nos ha pedido y nos ha mostrado y nos ha instruido que una de las características de sus hijos es el amor. ¿Y cómo se refleja? En el perdón, en el soporte, en la tolerancia. Como decía Pablo, cuando está cerrando el capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, y está hablando de la preeminencia de la fe, del amor, dice en Primera de Corintios 13:13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Por lo tanto, una de las evidencias claras, nuevamente, vuelvo a confirmar, de un cristianismo, escucha, maduro, probado, ¿qué crees que sea? El amor. El amor, pero mostrado hacia los demás. Con esto en mente, hermanos, para ir entendiendo hacia dónde quiere Dios llevarnos en este hilo conductor de la carta, venimos de estudiar esta carta y venimos de ver cómo la palabra de Dios actúa en nosotros. Lo vimos en el versículo 13, lo ven en su pantalla para que no nos distraigamos. Y se acuerdan cuando el pastor Ricardo desarrolló solamente este versículo: y ahora permanece en la fe. El versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Se acuerdan cuando lo desarrolló el pastor? Ahí lo van a ver en la pantalla. Primera de Tesalonicenses 2:13. Aquí lo tengo, ¿lo tienen ahí? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros estudiamos muy detalladamente este versículo con el pastor Ricardo. Después lo vimos hace 8 días con Víctor, los versículos 14 y 16, acerca de ese desprendimiento de la aplicación de la palabra, lo que surtía efectos en nosotros y se manifestaba en algo que nosotros debemos de tener: un cuidado, un respaldo, una seguridad cuando uno está en Cristo, que nos hace vivir las circunstancias adversas sin perder el control. Y decía el versículo 14 y versículo al 16:
decía de esa misma parte de la porción de la carta: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Versículo 15: las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y el 16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así como ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué vimos ahí, hermanos? Pues vimos que la palabra de Dios no solamente, claro, nos provoca una salvación por el oír, por el creer, pero nos da una firmeza, nos da una entereza para este mundo caído, para soportar las críticas, los señalamientos, para soportar aquellas burlas por ser cristiano, aquellas situaciones fuertes cuando tú te llamas cristiano en la misma familia. Tú sabes y conoces de esto de lo que estoy hablando. Pablo nos enseña que esta parte de la palabra provoca en nosotros esa seguridad, esa sabiduría para poder enfrentar las situaciones difíciles. Pero con lo que vamos a ver hoy, con lo que ya empezamos a leer, estos versículos del 19 al 20, del 18 al 20, nos va a enseñar algo muy importante Dios a través de Pablo. Porque no es tan solo para nosotros los ministros, los pastores, los maestros, que nuestra mayor alegría es ver crecer en fe a los hermanos aquí, pero tiene un impacto eterno, los veremos allá con Él. Pero también a los padres de familia, y hoy vas a ver, porque qué hermoso y maravilloso es ver a tu hijo. Yo le decía a mi esposa hace rato en el momento de la alabanza, qué bueno, qué hermoso es ver a tu hijo cuando es un proceso, es como un proceso. Primero se va resistiendo a la alabanza y como que están duros, rígidos y como que no entiendo y esto, pero de momento el Señor empieza a obrar y tú empiezas a ver que la mano se va levantando y es un proceso, y cuando te vienes a dar cuenta ya hay una alabanza, una entrega, una rendición del corazón ante el Señor. ¿Y eso no causa gozo en ustedes, papás? Claro, es un gozo hermoso, es un gozo maravilloso verlos de esa manera, rendirse al Señor por convicción. Escucha, por convicción, no por imposición, no porque lo debes de hacer. O sea, es que ellos deben de ver lo que tú quieres que hagan. Somos ejemplo de esos, hermanos. Hoy lo vamos a ver. Y Pablo nos está diciendo que su mayor alegría, su mayor gozo es ver a los hermanos firmes en la fe. Y esto viene a confirmar nuestro lema de esta primera carta, la promesa vigente, que habla acerca de la segunda venida, que no es un dato solamente teológico, frío. Escucha, es el motor que nos asegura que las relaciones que formamos en la fe son las únicas que el tiempo y la muerte no van a poder destruir. Quiero que vayas pensando esto. Si es que si tu esposo, tu esposa, tu hermano, el de junto, el de al lado, el de enfrente, que hasta me voy más lejos porque no me cae bien, si está en la fe, lo verás allá arriba. ¿Y qué crees? Vas a convivir con él. No habrá más llanto. Fíjate qué importante, ya no vamos a necesitar fe. ¿Sí lo sabías? Porque ya va a estar hecho. Nuestro Señor Jesús, ya iba a estar la promesa. Ya no vas a necesitar, ay, es que la espalda, es que ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto. Solamente vamos a ser glorificados sin pecado. Y solamente va a prevalecer el amor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar a adentrarme un poco. Miren, vamos a definir qué es un vínculo. El vínculo, del latín vinculum, con M al último, es una ligadura firme diseñada para que dos cosas no se separen. En griego, en la Biblia, la palabra es sindesmos, S-Y, sindesmos. Ese es el mismo término que Pablo usa en Colosenses 3:14, ahorita lo ves, que habla acerca del vínculo de la perfección, y en Efesios 4:3, que habla acerca del vínculo de la paz. Este vínculo es un ligamento que mantiene unidos a los huesos
en el cuerpo. A eso se refiere. Imagínate, cuando estamos hablando de vínculos eternos, que lo que estamos formando aquí en la iglesia va a traspasar el tiempo, va a traspasar la muerte. Y tú y yo nos vamos a ver. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo nos vamos a ver. Pero ahora, bien importante, para los que nos visitan por primera vez, mira, déjame decirte algo. La Biblia fue escrita en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento se considera que la mayor parte en griego. ¿Por qué digo esto? Porque recurrimos al lenguaje original para poder entender algunos conceptos que muchas veces el español se queda un poco corto con el griego. Y a veces en el griego tiene un impacto o una fuerza como la que vamos a ver hoy, demasiado amplia, y conocemos bien lo que el escritor quería dar a entender en ese momento y cómo lo podemos extraer al día de hoy. Que eso es lo que hacemos. Así estudiamos nosotros la palabra de Dios aquí los domingos. Versículo a versículo leemos en qué momento fue escrito, para quién fue escrito, y extraemos los principios para la aplicación de la iglesia actual. Y eso es maravilloso, porque ahí podemos constatar y ver que verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Fue escrita hace más de 2000 años, pero aún sigue teniendo el mismo efecto en nosotros. Nos sigue confrontando, nos sigue exhortando, nos sigue alentando, nos sigue abrazando. ¿No lo crees? Por lo tanto, el vínculo eterno que estamos hablando del título es un hilo invisible pero inquebrantable, trenzado por la sangre de Cristo, que a veces se estira y muestra su resistencia. ¿Cómo se estira ese vínculo? Con enojos, con malos entendidos. Hoy vamos a ver con las zanjas de Satanás que pone. Hoy lo vamos a ver con celos, con contiendas. Se estira, pero no se rompe el vínculo. Ahí está. Y llega la palabra de Dios y la vuelve a su parte original, y entonces empieza a haber una unidad hermosa. Vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos. Con eso en mente vamos a ver la enseñanza en 3 puntos. El primer punto, yo le puse el amor que traspasa la distancia. Eso lo vamos a ver en el versículo 17. El segundo punto, vamos a ver un estorbo, escucha, con propósito, versículo 18. Y el tercer punto, el vínculo eterno que da esperanza y alegría, versículos 19 y 20. Espero que no se me duerman, y los que ya se están durmiendo voy a voltar para allá, porque son los de por allá. Después escuchen la enseñanza. Es que es necesario que aprendamos. Ya verán, yo miren, la verdad es que a veces me pongo a pensar, me mandaron un video, ¿y para qué me lo mandan? Me mandaron un video que dice, pastor, vea este video, y me mandan el video. En el cine ni se duermen. Y ahora con eso de que duran hasta 3 horas, ni se duermen, ni van al baño. ¿Para qué me lo mandan? ¿Ya ves? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos al punto 1. El amor que traspasa la distancia. Fíjense el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Es rápido lo que voy a decir ahí, porque no lo voy a tocar después. Separados de vosotros por un poco de tiempo. Lo que quiere decir Pablo es que acababa de suceder esa separación. Era muy pronto, o sea, no pasaba mucho tiempo. Lo tiene fresco en su memoria, fresco en su corazón. Tanto los tesalonicenses como Pablo. De vista, pero no de corazón, dice Pablo. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pónganme atención, porque fíjense, Pablo dice separados. Y es un verbo, por eso les decía y por eso expliqué lo del lenguaje original en que está escrito. Es un verbo en griego que está compuesto. La palabra orfanos viene del significado huérfanos. Pero Pablo utiliza un prefijo ahí, apo. Entonces la palabra de lo que está diciendo de separados se pronuncia aporfanos. Y ese apo, ese prefijo, le da una mayor relevancia a lo que Pablo quiere decir. ¿Qué quiere decir? Fueron arrebatados de nosotros. Como cuando a un papá o a una mamá les quitan al hijo de manera sorpresiva. Y tú te puedes imaginar qué sientes en el corazón o qué sientes en tu alma. Dolor, preocupación. Imagínate esa irritabilidad y todo lo que puede llegar a tu mente. Pablo está diciendo eso con ese prefijo de apo. Es como cuando tú le preguntas a tu hijo, oye, ¿cómo estuvo el partido? No, estuvo padre.
O le preguntas a tu otro hijo, ¿y cómo estuvo? No, estuvo súper padre. Ya le aumentó el súper. ¿Me expliqué? O sea, ya fue algo más grande que aporfanos quiere decir huérfanos, pero porfanos quiere decir arrebatados, quitados. Y Pablo nos quiere mostrar y les quiere mostrar a los tesalonicenses que él padeció algo muy fuerte en el momento en que a él lo quitaron de Tesalónica. No me regreso y tú ya sabes el contexto y sabes qué sucedió en Hechos 17, cuando le tuvieron que esconderlo, llevárselo y se lo llevaron hasta Berea, porque llegaron sus opositores y ya sabes toda esa turba que se generó en casa de ¿quién? Eso. Y bueno, en ese momento para él, para Pablo, fue un arrebato de estar con las familias. Pablo es como si estuviera diciendo, no estamos lejos, nos lo arrancaron de las entrañas. O sea, él está describiendo un dolor, no es que estemos lejos, es que nos arrancaron de las entrañas. Él describe el dolor como del padre, se los decía. Fue un desprendimiento traumático causado por esa persecución que ya vimos en Hechos 17. Y luego Pablo dice algo vamos a dejar ahí el versículo 17, dice, porque nosotros separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Fíjate cómo esa palabra, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo nos está mostrando algo que él padecía verdaderamente, un dolor muy grande por esa situación de haber tenido que salir de esa manera de ahí de Tesalónica. De vista pero no de corazón. Pablo escribe entre otras palabras, estamos ausentes físicamente pero presentes espiritualmente. Recuerden lo que les dije, una de las manifestaciones más grandes del cristiano es el amor. Pablo nos está mostrando su amor pastoral, su amor por la iglesia. Él tiene un dolor muy fuerte por haber sido arrebatado. Y yo sé y estoy seguro, ¿a poco no nos ha dolido la ausencia de algunos hermanos que nos hemos enterado? ¿Y qué pasó? Pues se fueron. ¿Y eso? No, pues como le dice Pablo a Timoteo, ven, me abandonó Demas. Amó más a quién, al mundo. A los pastores nos duele, de verdad, hermanos, nos duele ver y nos duele saber que hay algo, que una ausencia. A Pablo está tratando de demostrar ese dolor, porque él sabía lo que se iban a enfrentar los de Tesalónica. Él había trabajado con ellos poco tiempo, ya los vimos, 3 días de reposo, lo que significaban 3 semanas, por así decirlo. Ya investigamos, ya lo dijimos, ya lo estudiamos, ya lo comentamos, que no nada más eran los fines de semana, sino durante la semana. Seguramente Pablo, cuando él dice que con estas manos he trabajado, él trabajaba de día y de noche, decía, y nos pudo dejar ver que él trabajaba de madrugada para que en la tarde él se dedicara a lo que era la obra. Él estuvo, por así decirlo, 3 semanas solamente ahí con ellos. Pero esa separación que Pablo le hicieron los opositores, sabía a lo que se iban a enfrentar los de Tesalónica. Por eso les dolía y le preocupaba. Estamos ausentes físicamente, pero presentes espiritualmente. Es decir, estaban fuera de su vista, pero no de sus pensamientos. No de sus pensamientos. ¿Sabes qué quiere mostrar Pablo aquí? ¿Qué quiere mostrar la Biblia con esto? Hermanos, los que somos padres, a veces el enfriamiento de los hijos duele y cala en lo más profundo, duele mucho. Y nosotros quisiéramos, pero es que regresa, pero no es en nuestros tiempos. Espérate hasta el final, no es en nuestros tiempos, porque hemos conocido testimonios que aún ya los padres ausentes de esta tierra, presentes con el Señor, son testigos fieles de lo que el Señor les ha dicho. Tranquilo, tu hijo está en mis manos, porque lo hemos visto acá. El que entendió, entendió. Yo sé que algunos están entendiendo, pero sabes, hermanos, con calma. Sí sentimos esa emoción mal enfocada, porque nuestros hijos queremos que ya estén por completos al Señor, entregados por completos al Señor.
Pero denle el tiempo a Dios, denle el tiempo al Espíritu Santo. Tenemos que hacer lo que nos toca y hoy vamos a aprender eso. Pablo ocupa otras palabras en este mismo versículo que estamos viendo. Vean cuánto tiene solo este versículo. Dice este versículo: de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo. Y luego fíjense cómo esta palabra de deseo, esta palabra tiene un impacto, un significado muy distinto a cómo se ocupa en otras partes. La palabra es epitsumia en griego. Epitsumia quiere decir concupiscencia, deseos desenfrenados, pasión, codicia, codiciar, desear. Pero Pablo, esta epitsumia, perdónenme, por el contexto del que está hablando, Pablo se está enfocando en un deseo, en un anhelo, en una pasión santa. Escúchame. Cuando tú lees Primera de Tesalonicenses 4:5, lo vas a ver ahí en tus pantallas o en tu Biblia, y vas a ver cómo dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La misma palabra, epitsumia, pero ahí está enfocada en las pasiones negativas, en las pasiones de la carne, sí, pasiones sexuales. La misma palabra, Pablo hoy la reivindica y dice: yo tengo una pasión santa con ustedes, tengo un deseo y un anhelo de verlos ya, porque sé lo que han hecho, porque sé que se han entregado al Señor. No lo dice, pero Pablo lo muestra: porque los amo en Cristo. Y ese es el amor pastoral, ese es el amor del que debe de haber en la hermandad, en la iglesia. Eso es por lo que nos preocupa cuando alguien no viene. Hoy vamos a ver este amor que mueve a Pablo y que lo ocupa de esta manera en pasión santa. Él dice algo muy importante antes de decir tenemos este anhelo. El versículo 17 que estamos viendo dice: procuramos. Y ese procurar habla de una intención, habla de un hacer. No solamente era un deseo de decir: ay, tengo ganas de ir a verlos, ay, cómo quiero ir a verlos, pero está bien buena la serie de Netflix, ¿no? Ay, tengo unas ganas de ver al hermano pero no le hago nada por hablarle. Ay, no, Pablo lo que dice en el procuramos, esa palabra habla de intencionalidad, habla de haber hecho todo lo necesario, habla de haber hecho planes, maletas, listas para salir mañana. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo, pastor? Espérame al 18 espérame al 18 para que veas por qué no lo hizo. Pablo habla de una ansiedad al decir procuramos con anhelo. Él tiene una ansiedad, pero en acción, no una ansiedad negativa que te deprime, ay, ¿qué tienes? No. Él está en un tiempo de que está preparado, él quiere ir, él ya está listo. Él habla en primera persona, ahorita lo vamos a ver en el versículo 18. Él había hecho todo lo posible porque amaba a los de la iglesia. Ese procuramos es eso, y ese anhelo es esa pasión santa. Y entonces, hermanos, Pablo no se queda de brazos cruzados. ¿Cómo podemos saber esto? Mira, dale una vuelta a tu Biblia y vamos a ver nada más lo que vamos a ver de aquí a 8 días posiblemente. No, de aquí a 8 días vamos a darle una vuelta al capítulo 3. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Escucha, ¿quién? Timoteo y su grupo de misioneros. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarlos respecto a vuestra fe. Y versículo 5, acompáñame al 5 por favor. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo está hablando ya en primera persona, lo vamos a ver en el versículo 18. Ya no puedo soportar, dice. ¿Estamos en el 5? Sí. Ya no puedo soportar. ¿Y qué hizo Pablo? Dice: ya no puedo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo sabía, hermanos, de las maquinaciones. Hay algo muy hermoso en todo esto cuando lees de esta manera. Cuando profundizas, te metes a estudiar y te puedes dar cuenta que solo en 3 días de reposo que Pablo enseñó y todo lo que ya hemos dicho alrededor de esto,
Pablo les habló acerca de una guerra espiritual. ¿Cómo sabes eso, pastor? ¿Cómo puedes saber? Pues porque lo que les está diciendo. Porque lo que les está diciendo ellos deben de entender y comprender lo que Pablo les quiere mostrar. Él tenía esa intención, esa acción de querer ir. Él había hecho todo lo necesario. Pero dice el versículo 18, vamos al versículo 18, por favor. Primera de Tesalonicenses 2, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, fíjate, ¿cómo dice? Yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero ¿quién, hermanos? Léanlo conmigo, pero Satanás nos estorbó. A ver, vamos a detenernos un poco. Ya leímos una parte adelantada del capítulo 3. Vimos cómo Pablo decidió, escucha, decidió poner en riesgo su integridad física al mandar al grupo misionero a ver a los tesalonicenses, en este caso a Timoteo, porque el quedarse solo en ese tiempo ahí en Atenas corría el riesgo de ser aprendido, de ser todo lo que le había sucedido. Él corre el riesgo y dice, Pablo, yo, ciertamente yo. Él toma la palabra, venía hablando de manera general y ahora habla de manera particular. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Qué había hecho una y otra vez? Intentado ir. Había hecho todo lo posible, había hecho lo necesario. No es eso de que, sí, mañana te veo, ¿no? Bueno, sale, órale. Y luego pues ya no lo viste. ¿No? No, esto nos habla de que tú sí y tú no. Es un no. Habla de una veracidad, habla de un amor, habla de una firmeza, de una convicción real de Pablo. Pero luego da el por qué. ¿Por qué no pudo ir, pastor? ¿Por qué? Ahorita vamos a estudiar el segundo punto. Eso nos traslada al segundo punto. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hay un verdadero amor cristiano, hay una preocupación genuina. Muchas veces mi esposa me escribe, yo a veces siempre digo de mi esposa, pero o me escribe o me enseña. Ay, amor, fíjate que le escribí. ¿Y qué pasó? Pues me dejó en visto. Tú tranquila. Y sí, oye, no has venido, oye, hermanita. Y ve lo que... Hay un amor genuino por ustedes, buscando cómo están. Pero como los pastores no tenemos nada que hacer, solamente escribir para ver cómo están, hay que se esperen. Hermanos, no, de verdad, esto es tremendo. Esta es la labor de los ministros. Por eso es un llamado, hermanos. Por eso no es un curso. Por eso no es me metí a YouTube y me leí un libro de teología y ya soy teólogo. No, tiene que ser un llamado para poder soportar, para poder amar, para poder estar ahí presente. Y bueno, yo con mi esposa, pues tranquila, mira, déjala. Y luego viceversa, yo también le digo, oye, ¿qué onda, ve? Le escribí, mira. Me dice, pues tranquilo. Pues ella y yo nos consolamos, ¿no? Sí, así es. No podemos hablar de vínculos eternos, hermanos. Algo bien importante, por favor. Porque sí, tengo que poner ahorita el equilibrio. Porque ciertamente, gracias a Dios, estamos en una iglesia que se ama, se procura, sí lo vemos, sí la verdad. Pero somos hombres y fallamos. Somos hombres imperfectos. Y no podemos hablar de que nosotros vengamos a la iglesia a preocuparnos por los hermanos, que hacia allá va esto, si antes los hilos de mi propia casa están rotos o descuidados. Y ojo, porque aquí entra un concepto muy importante donde Pablo lo ataca directamente. Pablo nos está enseñando y nos está mostrando que el amor entre hermanos en la iglesia debe de existir, porque va a haber un impacto en la eternidad que los vamos a ver. Ese amor va a trasladar el tiempo y la distancia. Pero yo no puedo ser aquí el cristiano más amoroso con todos y en mi casa el ogro, el dictador, el juez, el juzgador, el señalador. Puedo ser el que ama aquí, el que se ofrece para todo, el que ayuda, el que se acomide, el que hace todo. Pero en mi casa no hago nada. No vino mi hermanita la de ay, pero sí quedaba el ay. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la realidad. Pablo tiene un versículo muy hermoso que Dios le dio para poner la centralidad de todo esto. Yo le llamo es el ataque
al candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Cuál? Primera de Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer, ahí en este versículo, viene de premeditar, tener una visión proactiva. No solamente se trata de dar el sustento económico, se trata de estar un paso adelante de las necesidades, escucha, espirituales, económicas y emocionales de tu casa, de tu familia. Tenemos que poner el equilibrio, porque a lo mejor tú eres un muy buen cristiano, un muy buen hermano, que te preocupas mucho por los hermanos de la iglesia, por la ausencia de los hermanos. Incluso les escribes, incluso les visitas, incluso tú les llamas. Pero en casa, ¿cómo andas? No contestes, tú y Dios. Porque ahí es donde tenemos que primero en casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Es primero en casa. Es primero en casa para poner que, hermanos, tener la autoridad de Dios, tener el respaldo de Dios, poder hacer lo que nos corresponde. Porque, hermanos, ser candil de la calle es vacunar a nuestra propia casa contra el evangelio. Es vacunarlo. Te ven muy hacendoso, te ven muy amoroso, te ven muy preocupado por los demás, pero por tu propia casa no. Los vacunas, porque cuando tú les quieres decir: ay, vamos a la iglesia, ¿a qué, papá? ¿A qué, mamá? Si ve cómo me tratas, ve cómo eres, ve cómo me llamas. Tú eres bien hacendoso con todos, ¿no? Y con el pastor, uff. Pero conmigo, ¿de qué te sirve que te preocupes por la fe de un hermano si no te sientas a orar con tus hijos, a platicar con ellos? ¿De qué te sirve tu ansiedad en acción para la iglesia, pero si eres indiferente al enfriamiento espiritual de tu cónyuge, por ejemplo, de tu hijo? Y déjame decirte, primera de Timoteo 5:8 habla de proveer. Esposos, esposas, pongan atención. Tienes la necesidad de proveer para tu esposo lo que Dios te ha mandado a proveer en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende o no se entiende? O lo explicamos. Yo estoy que sí. Tienes la necesidad, es más, es tu responsabilidad como esposo y como esposa. Esto ya no me está gustando, pastor. Y vamos a hablar del amor de la iglesia, del amor de Pablo, de cómo se llevaban bien, ¿no? Y ahora, ¿de dónde salió esto? Del amor. ¿Del amor? ¿Cómo voy a mostrar el amor si no lo puedo vivir principalmente con el que tengo al lado? No, esto es hermoso, que Dios nos muestre el espejo, ¿no? Así es que vamos a empezar a tomar los principios, hermano. Mi primer campo de discipulado es tu hogar. No le andes buscando: quiero ir a Timbuktu, pastor, ya estoy listo. ¿Ah, sí? ¿Qué crees? Cruza tu cuarto y tócale a tu hijo y abre tu Timbuktu y métete ahí con él. No, es que no se puede entrar, porque vieras cómo está, pues ponte a arreglarlo. Hermanos, los vínculos eternos, escucha, los vínculos eternos comienzan en la mesa de tu comedor. De nada sirve que tu mesa la quieras ver llena allá arriba, tu mesa de la iglesia, si tu mesa principal te faltarán 2 sillas por tu causa. ¿Es fuerte eso? Mucho. Mucho. ¿Sí se entiende, verdad, hermano? Sí, sí, claro. El amor que Pablo sentía por los tesalonicenses es el mismo tipo de amor que un padre o madre debe de tener por la salvación de los suyos. Aquí hay un ejemplo de oración, aquí hay otros ejemplos de oración, allá hay otros ejemplos detrás de nosotros. Detrás de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no fuimos rebeldes? A mí ni me hables. Yo le decía a mi hermana, a mi mamá: a mí ni me hables de eso. Ahí está mi madrecita. A mí ni me digas, quita tu música. Y si quieres que vaya a tu casa, quita esa música y vean. No lo digo para gloria, lo digo para vergüenza mía y para la gloria del Señor. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Ora, mamá, papá, escucha esta enseñanza: no pierdas la fe. Ora, dobla rodillas, ora,
clama por tu hijo, clama por tu esposo, clama por tu esposa, clama, ora en todo tiempo. El Señor obrará, el Señor actuará. ¿Cuántos lo creen? Háganlo. Así es que tengamos esa acción proactiva. Proveer es eso. A eso nos lleva el Señor, a proveer, estar atento de lo que mi familia, mi hogar requiere y mi iglesia también. Un vínculo eterno que yo debo de generar primeramente es en mi casa. Es ahí. El Señor te va a estar hablando y te va a estar impactando y te va a estar diciendo: pues trabaja en ti, yo estoy trabajando en ti. Deja de estar señalando a ella, a aquel, al otro, a ti. La palabra es para ti, es para ti, es para que cambies tú. Y empieza a cambiar y vas a ver cómo va a cambiar lo demás. No, es que tú no lo... Sí, la conozco, yo la creo. Tú le elegiste. ¿Cuántos dicen amén? Están muy serios, digo, ya los extrañaba, hermanos, de veras, Hermanos, todos tenemos la necesidad de ayuda para nuestro crecimiento, todos. Es lo que Pablo nos está mostrando. Tenemos que tener esta convicción en nuestro ser, en nuestra disposición de invertir en la fe del prójimo. Eso no es otra cosa más que la manifestación del amor. Pero ya dijimos cómo debe de empezar esto. Debemos de iniciar en casa. Pero vamos a ver, porque tú dices, bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Tantas ganas de ir, tantas ganas de estar allá con ellos, tanto escrito, y yo me desecho, y yo he hecho esto, y yo estoy, ¿y qué pasó, pastor? ¿Por qué no fue? Pues vamos a ver lo que pasó, versículo 18, ya lo vimos. Y Pablo dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Miren, ya vimos que Pablo ya se pone en primera persona y dejó de hablar en general. Está poniendo su firma personal. Quiere demostrar que su deseo ferviente lo llevó a hacer muchas acciones concretas. No fue falta de voluntad, fue un impedimento externo. Y aquí vamos a meternos a esto, un poquito, porque ese estorbo de Satanás muchas veces lo malocupamos. Ay, pastor, es que Satanás me llevó con la mujer. No, esa fue tu concupiscencia. Eres tú, ese es tu pecadote. No, o sea, tenemos que aprender a diferenciar, porque a todo le ponemos Satanás, ¿no? A todo. Y no, hermanos. Estorbo en griego viene de una ilustración que Pablo pone en la mente de sus escuchantes y los lectores tesalonicenses y nosotros, acerca de lo que es un término militar. En una guerra, el contrario o el enemigo hacía zanjas en la tierra, zanjas muy grandes, para que no pudiera avanzar el ejército. Eran zanjas muy grandes. A eso se refiere estorbo. La palabra es griega enekopsen. Es un poco difícil pronunciar, pero lo que quiero mostrar es lo que significa ese estorbo. Una zanja era grande, que el ejército que iba a atacar no podía pasar, no podía avanzar. Y tenemos que entender, hermanos, porque Pablo está hablando de un estorbo generado por Satanás. No vamos a especular, no vamos a decir lo que la Biblia no dice, porque no vamos a decir, es que le estorbó en esto, es que... No, pues no lo dice. Pero debemos de saber, tú y yo, al estudio de la Biblia, saber que ese enemigo astuto, una serpiente antigua, tiene diferentes facetas, y tú y yo la hemos visto en la Biblia a lo largo del estudio de toda la Biblia. Tiene diferentes facetas, diferentes caras. Se le llama el príncipe de Persia. ¿Te acuerdas aquel en Daniel 10:13? Léelo, Daniel, está hermoso ahorita para que puedas entender un poco de lo que está sucediendo. ¿Te acuerdas cuando se le opone a ese ángel que dice a Daniel en Daniel 10:12, que dice Daniel: desde el momento en que tú hiciste tu oración con todo corazón, fuiste escuchado, pero fui detenido por el ángel, por el príncipe de Persia, se me opuso por 21 días, estuve batallando por él. Bueno, ahí vemos una de sus facetas. Se opone. Pero ¿qué tal cuando le dice a Jesús: oye, dame chance para zarandear a Pedrito? No, le voy a dar 2, 3 calentadas, nada más para que vea.
Lucas 22:31, ahí vemos otra faceta de Satanás, cómo él es parte de provocar en nosotros el desánimo, el desaliento. Y ya sabemos lo que pasó con Pedro. Pero ¿qué me dices acerca del acusador? O de cuando, con Job 1:12, ¿te acuerdas cuando le dice a Satanás, cuando Dios le dice, ¿por dónde anda Satanás? De merodear el mundo. Oye, ¿ya viste, ya consideraste a mi siervo Job? Ah, sí, pues sí, te tiene así porque ve dónde lo tienes, ve dónde vive, ve cómo, sí, claro, pero dame chance. Y tú y yo conocemos. ¿Y qué quiero mostrar también? Estoy mostrando las facetas, pero también quiero decirles que Dios está en control. Satanás no se gobierna solo. Es tan atrevido Satanás que hasta el mismo Señor Jesús lo quiso tentar en el desierto, ¿te acuerdas? Bueno, ya viste sus facetas, ya viste cómo medio opera, ya viste alguna de sus definiciones, cómo se le conoce. Pero ¿qué hablas de ti y de mí, de las zanjas que muchas veces nos pone para avanzar? Tienes que saber identificar. Por eso tienes que tener discernimiento. Escucha, por favor, porque recuerda que cuando Pablo iba a ir cuando estaba en Bitinia y que quería ir a otros lados, el Espíritu Santo le dijo, no, para allá no, ¿te acuerdas? Y le dijo, no, para acá, Hechos 16, no, para allá. Pablo tuvo discernimiento de decir, el Espíritu Santo no me dejó. Y gracias a eso llegó la carta a Tesalónica, a Europa. Él tuvo discernimiento que era el Espíritu Santo. Y ahora Pablo está diciendo, Satanás me estorbó. Hay que tener discernimiento de cuándo es Satanás y cuándo son cosas de Dios. Pero no atañes a todo. ¿Y qué son cosas? ¿Qué zanjas puede haber? Hermanos, rápido, un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros tuvimos la celebración de los 10 años, casi siempre que tenemos un evento o algo donde se va a manifestar Dios de manera hermosa y que nosotros estamos unidos, ya sabes. ¿Sabes qué sucedió horas antes de iniciar aquí? Vino comisión y cortó la luz. Y nos dijo, hasta el lunes. Y ya, el evento ahí. ¿Y qué hicimos? No, te reprendo, te ato y te... No. Confiar en Dios, oramos. Confiamos en Dios, esto es de Dios, hermanos. Y de manera maravillosa vinieron y volvieron a conectar. ¿No le dan gloria a Dios? Pues denle un aplauso al Dios para que despierten. Hay oposiciones que son reales, verdaderas, hermanos. Pero no me digas, ay, pastor, no llegué a la iglesia. Saludos a los que no llegué porque me quedé la serie de anoche hasta las 4 de la mañana. Satanás se me opuso, pastor. Satanás. No se ríen, pero es verdad. Hermanos, hay que ser previsores, hay que estar anticipado a esto. Si tenemos reunión, yo les decía, siempre la reunión de las 8 de la mañana a los servidores, les agradezco por estar aquí, a los más pequeños y a los adultos mayores, porque sí sé que cuesta trabajo, ¿no? Venir aquí a las 8 de la mañana a reunión de servidores, pero Dios nos fortalece, ¿o no, hermanos? Dios nos habla. Pero tenemos que ser previsores. Una noche anterior nos dormimos temprano, estamos listos, preparamos todo, tenemos ya listo todo y estamos a tiempo. Pero ¿qué tal? Pero a todo le atañamos a Satanás. Ay, es que ya venía yo, pero como venía yo a 200, me choqué, ¿no? No, pues sí, para llegar puntual. Hermanos, son ejemplos burdos, sí, absurdos, pero ¿qué crees? Sí caemos en eso. Tenemos que entender, el enemigo va a querer, es predecible, lo hemos dicho. Él trabaja de la misma manera desde hace, siglos y siglos. Y ahora quiero que veas algo. Ya vimos que cómo la palabra que es estorbo, es una zanja. Ya vimos que nosotros debemos de tener discernimiento de cuándo es Dios, cuándo es verdaderamente un estorbo de Satanás. Ya vimos esto. Pero ahora quiero que veamos el título del punto número 2, el estorbo como providencia. Me gustó lo que dijo un comentarista.
hasta el diablo Dios lo usa para sus propósitos. Y aquí vamos a ver cómo Dios no lo agarran desprevenido, no tenía conocimiento. Satanás cavó la zanja para aislar a Pablo de Tesalónica, para que no pudiera ir. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero Pablo lo está diciendo. Tuvo un estorbo y Pablo no pudo llegar. Pero ¿sabes qué sucedió gracias a ese estorbo? ¿Sabes qué hizo el Señor gracias a esa zanja? ¿Sabes lo que hizo? Que tú y yo estudiáramos esta carta, que tú y yo conociéramos esto, que tú y yo aprendiéramos de esto. Ese estorbo que parecía, ay no, ¿sabes qué hizo? Que 2000 años esta carta pudiera ser de edificación, de bendición para muchas iglesias, para muchos cristianos. Gracias a ese estorbo Pablo tuvo que escribir, y gracias a ese estorbo Pablo tuvo que inspirarse por el Espíritu Santo y ministrarnos a través del Espíritu hoy con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y no le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Sí, claro. Dios usó la oposición del infierno para regalarnos el tesoro hermoso del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo. No me alcanzaría el tiempo para mostrar cuántas oposiciones hace Satanás en el avance de la obra del Señor. Pero tú y yo tenemos que estar firmes. No vemos a Pablo, ay, no, pues no pude ir. ¿Y qué? No, pues ya, aquí, ¿qué te pasó, Pablo? No, pues nada. No, él bien firme, presente. En la mente los tenía, en el corazón, dice. Ausente físicamente, pero firme en oración por ellos. Firme. Hermanos, eso trasládalo a tu familia. ¿Tienes hijos estudiando fuera? ¿Tienes hijos que no están contigo? En el corazón, en la oración. Ahí, ausente de presencia, presente en el corazón, presente en tus oraciones. Háganlo. ¿Cuántos lo creen? Ahí está, descansas, hermano, descansas. Haz lo que te toca hacer. Tampoco seas ya lo sabes, un impío, un cristiano acá, impío allá afuera, y de, ay Señor, aquí te ruego por mi hijo. Y el Señor dice, ¿qué? No, congruentes, hermanos, congruentes, para que Dios, pues, descansas en el Señor, en las promesas del Señor. Satanás puede estorbar el camino terrenal, pero no puede estorbar el camino de Dios espiritual hacia sus propósitos. Él puede detener el cuerpo de un apóstol, pero no puede detener el cumplimiento de un propósito de Dios. Cuando tú y yo cambiamos en ese pensar, híjole, descansamos en Dios. Cuando tú y yo descansamos en Dios, pues mira, no se pudo hacer esto, seguramente porque Dios tiene un plan mejor, tiene un propósito mayor sobre esto, y yo descanso en su voluntad, yo descanso en su amor. ¿Sabes? Ahí es donde Dios obra. Ahí es donde Dios obra. Pablo, al ver que el camino estaba bloqueado, no se deprime, al contrario, levanta su mirada por encima de la zanja y él ve hacia el Señor. Sabe Pablo que ya un día no habrá zanjas, no habrá estorbos ni separaciones. Y esto nos lleva al punto número 3 de nuestra enseñanza. Porque Pablo nos va a mostrar que aunque estamos ausentes en el cuerpo, presentes espiritualmente, hay un gozo y una alegría y un trabajo que hacer. Porque todo lo que hemos estado tratando de mostrar de lo que Dios ha puesto es que no podemos desfallecer. No podemos decir, pues yo lo intenté, pero pues ya no pude. Yo con mi hijo no pude, de veras no pude, ¿no? ¿Qué hiciste? No, pues no, ¿y qué más? No, pero tienes vida. ¿Cuántas veces oras por él? No es por veces, oras por él. ¿Estás enfocado en él? ¿Estás metido en el Señor? ¿Sí? Descansa en Dios. Descansa en Dios. Que Dios te dé paz. No pierdas la paz. Marta, afanada y turbada estás. Ten paz en el Señor. María escogió lo mejor, estar a los pies de Cristo. Deja los afanes del mundo, deja los afanes que te tienen así. Deja de estar viendo las noticias malas y ve las noticias buenas. ¿Cuáles son las noticias buenas? El Evangelio, las buenas nuevas. ¿Puedes ver lo demás? Sí, claro.
y debo, porque son alertas, pero no las debo de bajar al corazón, están en mi mente para el conocimiento de que todo lo que Dios ha escrito se está cumpliendo y que yo debo estar preparado y listo. Mi lámpara tiene que estar encendida, ahí es donde tiene que tener aceite. Pero si me dan miedo, me dan nervios y esto, y que, ¿dónde está tu fe? ¿Se entiende? Y Pablo nos habla de esto, de una alegría y de un gozo, y nos los va a decir con una palabra que tú y yo conocemos, parousia. Es una palabra en griego que habla de la segunda venida del Señor. Y es una ilustración de que hacía esta palabra, de que cuando un rey llegaba a una ciudad, lo recibían, wow, esplendorosamente. Esa parousia habla de la segunda venida del Señor. Y vamos a leer el versículo 19 y 20, por favor. Y que esto es el punto número 3, el vínculo eterno que da esperanza y alegría. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo son vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Ya vieron? Vosotros son nuestra alegría y gozo. Hermanos, la palabra parousia no es solo regreso, es algo que nos da gozo, alegría, esperanza, porque sabemos que Él viene, Él ya nació. Era anunciado que iba a nacer, nació. Era anunciado que iba a morir, como murió y murió. Era anunciado que iba a resucitar y resucitó. Era anunciado que iba a ir al tercer cielo y sentado ¿a dónde? A la derecha del Padre, ahí está. Y es anunciado que Él vuelve pronto y va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Va a venir. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Que en esa venida vamos a ver a nuestros hermanos ahí. Ahí, aunque tu esposo esté ahorita de rebelde y tu esposa esté así, y que pero a lo mejor ya entregó su corazón al Señor, ahí lo vas a ver, ya glorificado, ya perfecto en el Señor. A tu hermano, a lo mejor que tienes rencillas o tienes celos o tienes, no sé, también será alcanzado. Esa es la alegría y el gozo del que Pablo está hablando. Esto nos da una confirmación a lo que llamamos en nuestra serie una promesa vigente. ¿Por qué, hermanos? Porque el Rey viene, el Rey vuelve a venir, el Rey vendrá, hermanos, viene por su iglesia. Bien, hermanos, esta es la carta de Tesalonicenses. Vean cómo nos ha ido llevando Pablo, cómo nos está enseñando Dios a través de Pablo, para primero hacer iglesia, primero ser cristianos, primero ser, para que después podamos hacer. Y eso es algo maravilloso. Dios nos está llevando de una manera a corregir nuestras vidas, nuestra conducta, nuestra forma de desenvolvernos en la iglesia, en mi familia, porque el Rey viene pronto. Nuestra alegría hoy es saber que este vínculo terrenal prevalecerá en ese evento real y físico. Para nosotros, y quiero dirigirme a los pastores, maestros, ministros, hermanos, la mayor alegría y esperanza, padres, por favor, no es el éxito aquí. No es ver a tu hijo triunfando en el mundo secular de la manera en que él pueda triunfar y perder su alma. Es el mayor fracaso de un padre cristiano. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Nuestro mayor triunfo como padres, como ministros, como maestros, es ver a ellos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, de pie delante del Rey. Ahí. Por lo tanto, no desfallezcamos. Por lo tanto, hermanos, todo trabajo que hagamos no es en vano. No es en vano tus oraciones, hermano, hermana. No es en vano tus oraciones por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tu hermano de aquí de la congregación. No es en vano, no es en tus fuerzas. Es trabajo del Señor. Él lo va a hacer. Confía en el Señor, Él lo hará. Ora. Pon tu vida en el orden de Dios. Pon tu vida al servicio de Dios. Verás cómo Dios, sí, yo sé que siempre les he dicho, y esto no es del mensaje ese de que ven y todos tus problemas se solucionan, no es ese. Ven a Cristo para que te dé sabiduría, paz y seguridad en tus decisiones, en tu vida. Porque cuando llegas a Cristo, sí, va a haber oposición, desde luego. Imagínate el mundo en tinieblas. ¿Quién opera el mundo?
¿Quién opera los aires? ¿Quién? Y tú llegas y dices Cristo, ¿y qué crees que Satanás te va a aplaudir desde aquí? ¡Ah, bien! Otro no, directito. ¡Fum! Tenemos que entender esto. Por eso les decía, fíjate lo que Pablo enseña con 3 visitas a una iglesia. Les está hablando de la parusia, les está hablando de la guerra espiritual, les está hablando que hay un opositor, pero les está hablando que nuestra fe no debe de desfallecer y que nuestro amor debe de prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dice Hebreos 6:10. Léanlo, por favor. Porque Dios, ¿qué dice? No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ¿qué? Servido a los santos y sirviéndoles aún. No es en vano, hermano. No es en vano lo que has hecho. No es en vano que guíes a tus hijos al temor de Dios. No es en vano lo que tú estás haciendo en oración. No, aunque tú veas, ay, pero es que no, tú vieras cómo son, llegan aquí, pero allá tú, no es en vano, créele al Señor. Créele al Señor, no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Fíjate cómo nos ordena Dios a estar firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Díganlo. Siempre. Sabiendo que ¿qué? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero pastor, tú no sabes cómo es mi esposa. Dios sí sabe. Y te está demandando a ti un corazón verdadero entregado a Él. Entrégale a tu corazón, tu obediencia, que Dios se encargará de tu esposa y de ti. Esto es personal. No es en vano que tú estés orando, no es en vano que tú estés trabajando, que haciendo lo necesario para que tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todo tu alrededor esté entregado al Señor. No es en vano que nosotros, hermanos maestros de iglesia infantil, no es en vano que te desveles, no es en vano que estés trabajando mucho, no es en vano que estés esmerado en buscar la presencia de Dios, en buscar su inspiración, en buscar su trabajo. No es en vano lo que estamos haciendo con los niños allá arriba, hermanos, no es en vano. Lo veremos, lo cegaremos a su debido tiempo. Y quizás cuando estemos allá y ya sean hombres mayores y vayan, digan, yo te escuché que me hablabas de Jesús desde que era niño. Gracias por no rendirte. Gracias por no claudicar a pesar de mi rebeldía, de mi enojo, de mi apatía, de mi grosería. Gracias por instarme. Gracias porque me hablaste. Gracias porque aún a pesar de que yo era grosero y hablaba de ti, tú seguiste insistiendo. Hermanos, no es en vano nuestro trabajo. No es en vano. El Señor vuelve y vuelve pronto. Necesitamos trabajar. Necesitamos entregarnos. Este es el amor pastoral, este es el amor de un ministro, pero este es el amor de un padre y de una madre que tiene que entregarlo también en su casa, en sus hijos, en su familia. Nosotros tenemos que seguir, no es en vano, hermanos. Por mucha apatía, por mucha resistencia, por mucha situación que te encuentres, aunque sea una zanja, la oración brinca las zanjas. No nos cansemos, pues. No nos cansemos. No nos cansemos. Dios es tan bueno, hermanos, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de haber ido en contra de Él, Dios te sigue cuidando. ¿Sí lo sabes o no? Sí, hermano. Es Dios tan hermoso que es así. Él no ama como nosotros, que si no, no, ya ni estuviéramos nosotros. Imagínate que amara como nosotros. ¿Ya viste cómo te vio? Pues sí, ya sabes cómo es. ¿Ni te habló? Sí, ya se le subió al pastor. No, Él no ama como nosotros. Él ama verdaderamente. Y cuando tú conoces ese amor, es cuando hay un impacto en ti y en mí. Ahora quiero que pienses algo y medites en algo. ¿Cómo es que Pablo llegó a amar de esa manera? ¿Cómo? ¿Cómo aquel religioso, fanático religioso que perseguía a la iglesia, que en su corazón no había amor sino odio, cómo pudo llegar a hacer un cambio de esta manera y escribir lo que escribe? ¿Cómo?
¿Sabes cómo, hermanos? Viendo lo que era él antes y conociendo que Cristo no cambiaba su amor por eso. Escúchame, Cristo no te juzga por los pecados pasados, ni siquiera te está diciendo. Él lo que quiere es que tu vida esté corregida desde el momento en que llegaste a Él. Fallamos, sí fallamos, pero acudimos al trono de gracia de inmediato. Pero su amor no cambia contigo ni conmigo nunca. Su amor sigue estando ahí. Su amor es de la misma manera. Te ama y me ama a pesar de mi transgresión, a pesar de mi desobediencia, a pesar de mi falta de fe. En el momento en que tú te entregaste al Señor, en el momento en que Dios conoció a Pablo, interceptó a Pablo ahí en el camino a Tarso, su vida cambió, su mente cambió y él pudo comprender y entender un amor más grande del que no había conocido. Y por lo tanto él pudo amar desde el amor del Señor, no desde el amor de una persona. Y cuando tú y yo conocemos a ese amor, no nos queda más que amar de esa manera, tolerar, perdonar, soportar, cuidar. Hermanos, ese es el amor real. Pero cuando tú eres agresivo, tú eres ofensivo, tú eres irónico, tú eres de esa manera intemperante en tu casa, sabes, te hace falta conocer el amor de Cristo. Porque muchas veces nosotros así actuamos en casa, en el trabajo, en algunas situaciones, y Cristo viéndote y te podría preguntar: Cristo, ¿te gustaría que yo te tratara así como tú tratas a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu trabajador? De inmediato nos desnudaría y nos diría, y cayéramos de rodillas: no, Señor, perdóname. No, Señor. Entonces, ama como yo amo, ama como yo te amé. Ama como yo te he enseñado a amar. Pablo, de pasar de ser un fanático religioso a ser un pastor del Señor, nos muestra, hermanos, que Pablo nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas en su mente pensar Pablo, tener a Esteban así en flashazos? Cuando él mismo, después de escribir esto, él pudo haber dicho: no puede ser, Esteban. ¿Te imaginas su dolor? Yo sí lo imagino. O sea, ¿te imaginas ver el pedrazo a Esteban y después estar escribiendo del amor? ¿Te imaginas ese regreso? Pero ¿sabes lo que hacía en Pablo? Era amar más, porque había conocido el amor verdadero. Hermanos, ¿qué sucede en nosotros? Hoy Dios quiere que nosotros amemos de esa manera. Amemos a nuestra casa primeramente, en nuestro hogar, a los nuestros. Doy gracias a Dios porque Dios nos está mostrando ese amor verdadero, ese amor sacrificial, ese amor ágape del que habla. No el amor que conocemos en el mundo. ¿Cuántos se sienten bendecidos de saber que Cristo nos ama a pesar de los que somos? ¿Cuántos? Quiero terminar, hermanos, con una oración por todos ustedes como familia. Pónganse de pie, por favor. Y les voy a pedir, así como están, si vienen con su familia, tomen a su familia, abrácenlos, abrácenlos. Eso. Y si no vienen con familia, tienen familia aquí espiritual. Esta es una familia, hermanos. Esta es una familia. Pablo nos está enseñando que la alegría más grande que vamos a tener es vernos, los vínculos eternos allá en el cielo.
Pero qué hermoso es ver familias aquí reunidas. No están solos, los que estén solos ahí acérquense, pónganle el brazo en el hombro y vamos a ver cómo Dios quiere una unidad en la iglesia. La oración del Señor Jesús hecha en el aposento alto, ahí en Juan 17: Señor, que todos sean uno, para que los de afuera crean que yo soy el enviado. Hermanos, tiene que ser contestada en sus tiempos, y nosotros tenemos que empezar a dar esa contestación a esa oración, en la intención de nosotros, primero empezando en casa. Yo quiero, hermanos, pónganlo en su corazón, decir: yo quiero corregir lo que tengo que corregir, cuidar lo que tengo que cuidar, proveer lo que tengo que proveer, alimentar lo que tengo que alimentar en mi casa primeramente. Señor, muéstrame lo que me hace falta para que mi hijo, mi esposa, mis hijos, yo mismo me entregue más a ti, sea un instrumento útil, no sea un estorbo, no sea una piedra de tropiezo. Al contrario, quiero ser, Padre, un instrumento tuyo útil para que tú te glorifiques sobre mi casa, sobre mi iglesia. No es en vano el esfuerzo que hacemos, no es en vano cada rodilla doblada, cada oración elevada, no es en vano cada situación que hemos pasado. Dios nos ha mostrado que lo que necesitamos es su amor sobre nosotros. Cierren sus ojos. Padre, mi Dios, Señor, tú que estás aquí presente, Señor, limpia, restaura, sana y dirige hacia ti, Señor, a cada familia, Padre, a tu iglesia, mi Dios, a tu iglesia también, Señor. Padre, no nos dejes ser luz de la calle y oscuridad en la casa. Ayúdanos a ser luz primeramente en nuestra casa, con los nuestros, y a ser mismo también de esa manera en mi iglesia, Señor. Señor, bendice a estas familias, Padre. Bendice, Señor, su hogar. Padre, en ti, Señor, están todas estas oraciones que ellos están, Padre, en este momento clamando, Señor, quizás por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, quizás por un hermano también, por un pastor. Padre, Señor, en tu voluntad, en tu tiempo, mi Dios, obra en las necesidades de tu pueblo. Yo los pongo delante de ti, los presento delante de ti, Señor. Los bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo a sus familias. Que tu presencia esté con todos nosotros, Señor, con todos ellos. Acompáñalos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, y te esperamos, oh amado Padre, te esperamos en esa próxima venida. Te esperamos para celebrar con gozo y con alegría, para vernos allá unidos, sin llanto, sin dolor, sin enfermedad, y para recordarnos el amor que tuvimos los unos a los otros aquí en esta tierra, Padre. Para ti sea toda la gloria, Padre, para ti toda la alabanza. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder.
permanecer en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Gracias, Señor, que lo lograré, Padre. Dile. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia, Señor, en tu gracia me esforzaré. Comprométete con Él. Solo en ti, Jesús, está el poder. Dile, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Señor, solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia, Señor, me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Yo quiero en ti permanecer. En tu gracia, dile, en tu gracia me esforzaré. En ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí, no en mí, no en mí, no en mí. Solo en ti, Jesús, solo en ti, solo en ti, solo en ti, Señor, solo en ti. Solo en ti, Jesús, está el poder.